Vamos ahora al tema de subconsultas. Vamos a ver que una subconsulta o subquery es una sentencia select anidada en otra sentencia select o insert, update o delete o en otras subconsultas. Las subconsultas se emplean cuando una consulta es muy compleja, entonces se la divide en varios pasos lógicos y se obtiene el resultado de una única instrucción y cuando la consulta depende de los resultados de otra consulta. Generalmente una subconsulta se puede reemplazar por combinaciones y estas últimas son más eficientes, pero hay situaciones en que no se las puede reemplazar. Vamos a ver que las subconsultas se deben incluir entre paréntesis. Puede haber subconsultas dentro de una subconsulta y así sucesivamente, y se admiten hasta 32 niveles de anidación. Se pueden emplear subconsultas en lugar de una expresión siempre que devuelva un solo valor o una lista de valores, que retornen un conjunto de registros de varios campos en lugar de una tabla o para obtener el mismo resultado que una combinación join. Vamos a ver que hay tres tipos básicos de subconsultas. La primera de estas es la que veremos ahora. Las que retornan un solo valor escalar que se utiliza como un operador de comparación o en lugar de una expresión. Las que retornan una lista de valores y se combinan con los operadores IN o los operadores ANY, SUM y ALL. Y lo que testean la existencia con EXIS. Vamos, como dijimos, a las primeras. Vamos a ver lo que son las subconsultas como expresión. Una subconsulta puede reemplazar una expresión. Dicha subconsulta debe devolver un valor escalar o una lista de valores de un campo. Las consultas que retornan un solo valor escalar se utilizan con un operador de comparación o en lugar de una expresión. O sea, puede estar select campo, from tabla, where campo, el operador y la subconsulta entre paréntesis. O select campo, operador, subconsulta, from y de la tabla. Lo vamos a ver con ejemplos. Por ejemplo, si queremos saber el precio de un determinado libro y la diferencia con el precio del libro más costoso, anteriormente debíamos averiguar una consulta, el precio del libro más costoso y luego en otra calcular la diferencia con el valor del libro que solicitamos. Ahora podemos conseguirlo con una única sola sentencia combinando dos consultas. Select título, precio, coma, y vamos a hacer la diferencia entre precio menos el resultado de esta subconsulta. Obtenemos el precio más alto de la tabla de libros. Esto devuelve un único valor escalar y nosotros estamos haciendo, rescatando de la tabla de libros solamente el título del libro llamado 1. Y acá hacemos la diferencia entre el precio del libro del título 1 y el precio máximo que tenemos en la tabla de libros. En el ejemplo anterior se muestra el título, el precio de un libro y diferencia entre el precio del libro y el máximo valor de precio. Otro ejemplo, queremos saber el título, autor y precio del libro más costoso. Primero tenemos que sacar el precio del libro más costoso con esta consulta. Select MAC precio from libro. Te devuelve un único valor escalar y luego el select principal obtenemos título, autor, precio de la tabla de libros cuyo precio sea igual al precio más costoso. Note que el campo where de la consulta exterior es compatible con el valor retornado por la expresión de la subconsulta. O sea, precio es de tipo, por ejemplo, float, y este select devuelve un valor de tipo float porque devuelve el máximo precio. Se pueden emplear tanto en comandos SQL select, insert, update y delete. Para actualizar un registro empleando la subconsulta, la sintaxis básica es update tabla, set campo igual nuevo valor, where campo sea igual y el resultado de la subconsulta. Para eliminar un registro empleando subconsulta, empleamos la siguiente sintaxis: delete from tabla, where campo sea igual al resultado de la subconsulta. Recuerda que la lista de selección de una subconsulta que va luego del operador de comparación puede incluir solo una expresión o campo, excepto cuando veamos los operadores exit o in. No olvide que las subconsultas luego de un operador de comparación que no es seguido por any o all no pueden incluir cláusulas group by. Y vamos, lo más conveniente es empezar a probarlo a nuestras subconsultas. Vamos a crear, como vemos acá vamos a crear la tabla de libros, vamos a ejecutar hasta acá y analizar un poco los datos que tenemos. Tenemos 9 filas en la tabla de libros
Lo primero que vamos a hacer es obtener el título, precio de un libro específico y la diferencia entre su precio y el máximo valor. Nosotros queremos obtener el libro cuyo título se llama 1, que es este de acá si vemos. Hay un solo libro que tiene el título 1, vamos a mostrar. El precio es de 10 y lo que queremos saber cuál es la diferencia del precio que hay entre el título de 1 y el precio máximo. Entonces lo que tenemos que hacer es obtener el precio máximo de la tabla de libros y esta consulta, que la vamos a usar después para subconsulta, podemos ejecutarla. Si la seleccionamos y ejecutamos, nos devuelve 50, ya que el máximo precio de la tabla de libros, si ejecutamos nuevamente acá el select, el máximo precio de la tabla de libros es Java en 10 minutos, que es 50. Entonces ahora sí ejecutamos este select con su subconsulta y como vemos el título que recuperamos es 1, precio 10 y la diferencia es de 40 pesos. Entonces acá vemos que sí o sí debemos disponer entre paréntesis a la subconsulta. Nuevamente, mostrar el título y precio del libro más costoso. Por un lado obtenemos el precio del libro más costoso, que dijimos que es de 50 pesos. Este select nos devuelve un valor 50. Y para resolver este problema, lo que hacemos, recuperamos el título, autor y el precio. ¿De qué libro cuyo precio sea igual al más costoso? Como vemos, Java en 10 minutos de Mario Molina es el de mayor costo. Como vemos, podemos utilizar subconsulta en las partes que hacemos el select o directamente acá en el where. También podemos usarlo en los otros comandos de SQL, el update. Actualizamos el precio del libro con máximo precio. Queremos, por un lado, obtener el libro máximo precio y a ese fijarle el valor 45. Veamos primero la tabla de libros. El de mayor precio es el 50. A ese libro queremos asignarle el valor 45. Al libro más costoso le asignamos el valor 45. Una fila afectada. Si imprimimos, debería mostrar 45 pesos que vale ahora Java en 10 minutos. Y con el comando SQL delete from libros, where precio sea igual, la subconsulta entre paréntesis, lo que vamos a pide eliminar los libros con precio menor. Como vemos, hay dos libros con precio menor, o sea, el precio menor es 10 y hay dos libros, el Alep y 1, y lo que queremos hacer es eliminar todos esos libros. Vamos a ejecutar este delete, dos filas afectadas, por lo tanto deberían quedar dos filas menos en la tabla de libros, ya que se han eliminado dichos registros. Como vemos, siempre recordar de que las subconsultas van entre paréntesis. Estamos trabajando específicamente con las consultas que devuelven un valor escalar, subconsultas como expresión se la está utilizando. Bueno, recordar que abajo de este video hay un enlace para desarrollar ejercicios y practicar el tema de subconsultas, específicamente como subconsultas como expresión. Gracias.